el mensaje de juicio de Jeremías también contiene una palabra de esperanza. ¿Sí? Un remanente justo sería restaurado. La tierra había sido contaminada por la idolatría del pueblo. Los líderes habían llevado a la nación al borde del desastre y el pueblo había sido deportado. Pero basado en su eterno amor por Israel, Dios prometió traer al pueblo de regreso de la cautividad y restaurarlo para la bendición. Ahora, los enemigos de Israel serían derrotados. El pueblo cantaría jubiloso las bondades de Dios. Ahora, ellos empezaron a hablar de todas las cosas que Dios había hecho. Empezaron a gozarse. Pero ellos no llegaron a tener un verdadero éxito en las cosas que Dios les mandó porque ellos no obedecieron. Pero ahora, ¿qué es el éxito? La mayoría de las definiciones, hacen referencia a alcanzar metas y adquirir riquezas, prestigios, favor y poder. Pero fíjense bien, las personas de éxito disfrutan de la buena vida, seguridad financiera, emocional, rodeada de admiradores y gozando el fruto de su trabajo. Ahora, son líderes, personas que crean opiniones e implantan modas o tendencias, imitan su ejemplo, admiran sus logros, pero fíjense, saben quiénes son y a dónde se dirigen. Avanzan con confianza para alcanzar sus metas. Pero ahora bien, en base a estos patrones, Jeremías era un miserable fracasado hablando en ese tema. Pero durante 40 años sirvió como vocero de Dios para Judá. Pero cuando habló, nadie escuchó. Con firmeza y vehemencia los exhortó que actuaran, pero nadie se movió. Y sin duda no obtuvo éxito material. Era pobre y sufrió severas privaciones para decir sus profecías. Lo enviaron a la cárcel y a una cisterna lo metieron y lo llevaron a Egipto en contra de su voluntad. Lo rechazaron sus vecinos, sus familias, los falsos profetas y sacerdotes y sus amigos y su audiencia y los reyes. Todo esto padeció Jeremías. Jeremías tiene varias cosas hermosas aquí. Y en uno de los puntos que tiene Jeremías, en este libro, Jeremías es el libro profético más extenso del Antiguo Testamento. El libro de Jeremías contiene 1364 versículos, de los cuales 812 son proféticos, por lo cual se le denomina que el libro de Jeremías contiene 60% de profecía. Pero fíjense bien, a lo largo de su vida, Jeremías permaneció solo, ¿sí? Permaneció solo Jeremías, declarando el mensaje de fatalidad y anunciando el nuevo pacto y llorando por el destino de su nación amada. A los ojos del mundo, Jeremías no presentaba ningún éxito. Fíjense bien. Sin embargo, a los ojos de Dios, Jeremías fue una de las personas más éxito de toda la historia. El éxito bajo el parámetro de Dios abarca la obediencia y la fidelidad. A pesar de la oposición y del costo personal, Jeremías proclamó con valor y fidelidad la palabra de Dios y fue obediente en su llamado. El libro de Jeremías comienza cuando Dios lo llama a ser un profeta. Ahora, los siguientes 38 versículos son profecías acerca de Israel, la nación unida y Judá, el reino del sur. Los capítulos 12 hasta el 20 son generales y no tienen fecha específica. En los capítulos 21 y 39 son particulares y están fechados. Ahora, el tema básico del mensaje de Jeremías es muy simple. Dice, arrepiéntense y vuélvense a Dios o Él los castigará. Ese es todo el mensaje de Jeremías. Pero fíjense bien, pero entonces, debido a que el pueblo rechazó esta advertencia, Jeremías se dedicó exclusivamente a predicar la destrucción de Jerusalén. Este terrible suceso se describe en el capítulo 39 y 40 y 45 y narra los acontecimientos posteriores a la caída de Jerusalén. El libro concluye con las profecías concernientes a diversas naciones en el capítulo 46 y el capítulo 52. A medida que lea Jeremías, sienta junto con él la agonía por el mensaje que tiene que dar. Ore por él, por los que se niegan a responder a la verdad y observe su ejemplo de fe y valor. Pero ahora bien, la calamidad desde el norte compromete el sitio de Jerusalén y a todas las ciudades de Judá. Ahora, yo convoco, dijo. Bueno, el uso del pronombre en primera persona indica que era Dios mismo quien estaba en guerra con su pueblo. No se sabe
¿En qué tribu o grupo étnico del norte pensaba Jeremías en el planteamiento original de esos oráculos? A la larga, la mayoría de los enemigos de Israel venían desde el norte. Egipto estaba debilitado y los pueblos del este y del sudeste no representaban una gran amenaza para Judá. Ahora bien, hacia el cuarto año de Joacim, la evidente identidad del enemigo del norte era Babilonia. Babilonia estaba localizada al este de Judá, pero la presencia del desierto exige una llegada desde el norte. Ahora, una de las principales razones para el juicio de Dios contra Judá y Jerusalén era la relación de Israel con dioses extraños. Dios no es uno entre muchos, Él es un solo Dios de Israel, lo que nos dice en Deuteronomio 6 y 4, verso 4. Ellos incensaron. Bueno, el término hebreo que significa incensar, quemar o hacer humo, se usa 19 veces en Jeremías, todo en el contexto de ofrendas y ofrecidas a otros dioses, adoración. En este término adoración, el término significa hacer que uno se incline en honor a servicio a Dios o a un hombre. Se había quebrantado el primer principal mandamiento que Dios les puso a ellos. Ellos se fueron honrando a otros dioses. El profeta no consigue quien escuche sus advertencias. Sus conciudadanos hacen oídos sordos, pues sus oídos literalmente son incircuncisos, al igual que el corazón incircunciso. No son receptivos al mensaje del Señor, aunque escucharlo tal vez les salvaría la vida. Esteban hace referencia en esta misma idea en Hechos 7, capítulo 7, versos 51 y 53. Ahora, Jeremías está hablando que hicieron oídos sordos al Señor. No quisieron escucharlo cuando él estaba hablando, y por lo tanto la ira de Dios vino sobre ellos. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me fundamentaré en el verso 10, ¿sí? Y mencionaré 2 puntos. Punto número 1: oído espiritual cerrado. Número 2: oído espiritual para los creyentes. Su tema es sordera espiritual. Ese es el tema. Ahora, empecemos con el primero, oído espiritual cerrado. Muy bien. Ahora veamos lo que nos dice el profeta Ezequiel, capítulo 12, verso 2. La Biblia dice así: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Frases pías tales como Jehová vive los usaban con frecuencia los líderes rebeldes de Israel, pero sin un compromiso en su mente. Sacrificio y juramento y oraciones son inútiles sin un corazón completamente comprometido a Dios. La vida fue sumamente difícil para Jeremías, a pesar de su amor y obediencia a Dios. Cuando clamó a él para que le dieran alivio, su respuesta en efecto fue: si tú crees que esto es malo, ¿cómo te las arreglarías cuando esto se te vuelva realmente difícil? No todas las respuestas de Dios o a la oración son agradables ni fáciles de aceptar. Ahora, cualquier cristiano que ha experimentado una guerra, dolor, enfermedad seria, lo sabe. O seria lo sabe. Sin embargo, debemos estar comprometidos a Dios, aun cuando los tiempos se vuelven difíciles, cuando sus respuestas a nuestras oraciones no nos den un alivio inmediato. Es importante que nosotros vayamos analizando todas estas cosas. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice Zacarías capítulo 7, verso 11. La Biblia dice así: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. El gran enojo de parte del Señor, la tierra fue desolada. El cautiverio babilónico fue por causa de la incredulidad y rebeldía del pueblo. Ahora, Zacarías explicó al pueblo que sus antepasados provocaron el gran enojo de Dios sobre ellos mismos al endurecer sus corazones. Pero cualquier desobediencia parece más natural la segunda vez que se comete. Cuando nos vamos endureciendo, cada repetición es más difícil de realizar. Ahora,
pasar por alto o rechazar la advertencia de Dios lo endurece más cada vez que hace algo usted malo. El profeta Zacarías comparó las actitudes provocadas por esto con la sustancia más dura que los judíos conocían, el pedernal. Ahora, lea la palabra de Dios y aplíquela a su vida. Identifíquese con la palabra de Dios y sométase a ella, que puede ablandar su corazón y le permite vivir como debe. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 4, verso 4. La Biblia dice así: y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. La gente apartará su oído para evitar la verdad. Estamos viviendo en este tiempo esto. Mucha gente no quiere vivir la verdad. Se va con el emocionalismo, se va con las ideas y no quiere vivir la verdad. Esta es la sexta vez que el apóstol Pablo usa la palabra verdad en esta pequeña carta. En el capítulo 2, verso 15, 18, verso 26, 28, 25 y capítulo 3, verso 7 y verso 8. Ahora, usó la palabra 5 veces en la primera carta a Timoteo, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo enfrentó la ejecución, estaba evidentemente preocupado de que se tentara a su hijo en la fe, apartarse de la verdad, seducido por el engaño de los falsos maestros. Ahora, para Timoteo fue importante predicar el evangelio a fin de que la fe cristiana pudiera definirse a través del mundo. Nosotros creemos en Cristo hoy porque personas como Timoteo fueron fieles a su misión. Todavía hoy es de vital importancia para los creyentes difundir el evangelio. Hoy en día tan viva la mitad de las personas que han vivido en este mundo y la mayoría no conoce a Cristo. Él viene pronto y quiere hallar a sus fieles creyentes listos para Él. Ahora bien, quizás estar a favor de Cristo o hablar a otros de su amor nos puede causar inconvenientes, pero predicar la palabra de Dios es la responsabilidad más importante que se ha dado a la iglesia. Manténgase preparado y animoso y sensible a las oportunidades que Dios le da para contar las buenas nuevas. Ahora, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa? Esto significa estar listo para servir a Dios en cualquier situación que sea o no conveniente. Alerta a las oportunidades que le da Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: redarguye, reprende y exhorta. Es difícil aceptar la corrección, que se nos diga que tenemos que cambiar, pero no importa cuánto duela la verdad, debemos estar dispuestos a escucharla de manera que nuestra obediencia a Dios sea más completa. Ahora veamos lo que nos dice el Salmo capítulo 95, verso 10. La Biblia dice así: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El Señor juró que no entrarían en su reposo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba divagando. ¿Cuántos creyentes, mi amado, mi hermano, mi amigo que me escucha, cuántos cristianos su mente la tienen divagante? ¿Sí? No están exactamente arraigados en la fe en Jesucristo. Se vuelven emocionalistas, y pierden el sabor, de tal manera que se encuentran fríos, renegando del poder de Dios. Ahora, un corazón endurecido es tan inútil como un terrón de lodo endurecido o una rebanada de pan duro. Ahora, nada puede restaurarlo ni hacerlo útil. El salmista nos advierte de que no endurezcamos nuestro corazón como lo hizo Israel en el desierto al continuar resistiéndose a la voluntad de Dios. Y es lo que nos dice Éxodo 17, verso 7. Ahora, estaban tan convencidos de que Dios no podría liberarlos que simplemente perdieron su fe en Él. Cuando el corazón de alguien se endurece, esa persona está tan aferrada a sus caminos que no puede volver a Dios. Pero ahora bien, esto no sucede todo de una vez. Es el resultado de decidir pasar por alto la voluntad de Dios una y otra vez. Si usted resiste a Dios el tiempo suficiente, quizás se lo deseche como si fuera un pan duro, inútil y sin valor. Ahora, ¿qué nos impide obtener la bendición principal de Dios, entrar en su reposo? Corazones malagradecidos, no adorar ni someterse a Él, endurecer los corazones, probar a Dios debido a dudas obstinadas, ¿sí?
se nos alienta a que no endurezcamos nuestro corazón, sino que rechacemos el hechizo del pecado y de cualquier cosa que nos aparta de Dios, ¿sí? El salmista dijo que Dios miró cómo ya lo habían tentado 10 veces. Lo que nos dice el Antiguo Testamento. Ya mi pueblo me ha tentado 10 veces. Ahora, ¿cuántas veces usted ha tentado a Dios? Diciéndole, Dios, tú no me cumples. Dios, te estoy clamando y no me escuchas. Voy a hacer otra cosa. Y se mantiene en rebeldía. Eso es tentar a Dios. Mi hermano, mi amigo, Dios tiene poder para restaurar, para salvar, pero también para dar vida eterna y una respuesta a su necesidad. Algunas cosas no las responde Dios, porque Él ve que no es conveniente, ¿sí? Porque estás pidiendo algo que no está en la voluntad de Él, o que más adelante Él la hará. No te aferres a una necedad, espera en Dios, y tú lo discernirás cuando te sometas a Él a través de la obediencia. Ahora, vamos al segundo punto. Oído espiritual para los creyentes. Veamos lo que nos dice Proverbios capítulo 8, verso 34. La Biblia dice así: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Con la habilidad de la sabiduría, Dios creó el universo y a través de un apropiado estudio del mismo, uno va haciendo un descubrimiento progresivo de la sabiduría de Dios. Lo que nos dice Romanos capítulo 1, verso 20. Día en día. En su traviesa ingenua exuberancia, la sabiduría es una tierna hija. Su mayor gozo proviene de la más fina obra de Dios. Los hijos de los hombres, es decir, toda la humanidad. Dios dice que la sabiduría es primaria y fundamental. Es la base sobre lo que edifica la vida. Tal vez el apóstol Pablo y Juan hicieron alusión a algunas de las declaraciones de Salomón con respecto a la sabiduría para describir la presencia de Cristo en la creación del mundo, ¿sí? Ahora, veamos lo que nos dice ahora Apocalipsis capítulo 15, verso 31. La Biblia dice así: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. El instinto natural de la propia preservación es algo peligroso cuando es hora de escuchar. Es necesario reproche, ¿verdad? Ahora, es necesario un reproche, pero para la relación entre disciplina y sabiduría, únicamente el conocimiento no hace sabia a una persona. El temor de Jehová debe acompañar a este conocimiento. Ocurre exactamente lo mismo con la honra. El alimento de nuestras mentes es tan importante como el de nuestros cuerpos, ¿sí? La clase de libro que leemos, la gente con la que hablamos, la música que escuchamos y las películas que vemos forman parte de nuestra dieta mental, ¿sí? Si usted lee la Biblia, tiene una dieta mental, se va a ir nutriendo, se va a ir llenando de la palabra de Dios. Ahora, use discernimiento, porque lo que alimente su mente influirá en su total salud y bienestar. Por lo tanto, un fuerte deseo para descubrir la verdad es muestra de sabiduría. Ahora, los que tienen una visión de túnel, los que están atrapados en una sola forma de pensar, tal vez pierden el buen camino debido a que cierran sus mentes a nuevas oposiciones. Necesitamos la ayuda, los que pueden ampliar la visión y perspectiva. Busque el consejo de los que conocen y tienen una rica experiencia. Construya una red de consejeros. Luego sea receptivos a nuevas ideas y esté dispuesto a evaluar las sugerencias con cuidado. Ahora, sus planes serán más firmes, con más posibilidad de éxito. Pero ahora bien, sigamos viendo lo que nos dice la Biblia en ese punto que vimos, oído espiritual para los creyentes. Pero ahora en Eclesiastés capítulo 5, verso 1, la Biblia dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Escuchó eso? ¿Qué significa guarda tu pie? Bueno, significa ser cuidadoso.
Cuando entramos en la casa de Dios, debemos ir con una actitud correcta para poder estar abiertos y listos para escucharle, no para dictarle lo que pensamos que Él debe hacer. Ahora, vamos a ver qué es lo que dijo Jesús en Mateo 5:33, pero dijo una palabra el Señor: no juréis. Fíjense bien, bueno, en ninguna manera no prohíbe los juramentos oficiales solemnes, ¿sí? Pero fíjense, sino solo los juramentos emitidos en la conversación normal. Tales juramentos sugieren que no se puede confiar en las palabras de una persona normal. La ley de Dios dice: no juréis falsamente. Jesús le estaba diciendo a sus seguidores que no mintiera bajo ninguna circunstancia. La frase por el Señor podría usarse para encubrir falsedad. Cualquier juramento que concluyera el nombre de Dios o incluyera el nombre de Dios comprometía legalmente. Pero sin embargo, un juramento sin el nombre de Dios no comprometía legalmente. Esto explica el énfasis en los versos 34 y 37. Ahora, Salomón advierte a sus lectores que no deben hacer votos o promesas necios a Dios. En la cultura israelita, el hacer votos era un asunto serio. Los votos eran voluntarios, pero una vez que se hacían, eran inquebrantables. Es muy tonto hacer votos que no se puedan cumplir o jugar con Dios al cumplir un voto parcialmente. Es mejor no prometer que hacer una promesa a Dios y no cumplirla. Todavía mejor es hacer un voto y cumplirlo. Bueno, esto es el oído espiritual para los creyentes, que los creyentes deben de estar atentos a la palabra de Dios. Y si usted le prometió a Dios seguirle, sígale. No se entretenga con películas, con cines o muchas cosas que no puedan nutrir su alma. Si usted quiere ver una película, usted quiere estar viendo una película que le nutre el alma, que le nutre el entendimiento, que lo use para su crecimiento. Porque si ve una película y nada más por verla, por la emoción y por todo eso, usted está perdiendo el tiempo, no está alimentando su corazón y su mente, su alma, y nunca va a crecer, sino va a quedar atrapado en las filosofías y pérdida de tiempo y nunca alcanzará realmente una madurez espiritual. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice Lucas capítulo 8, verso 15. La Biblia dice así: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra de oída y dan fruto con perseverancia. ¿Por qué las personas no entendieron las palabras de Jesús? Tal vez porque esperaban un líder militar y sus palabras no encajaban en sus ideas preconcebidas. Bueno, a lo mejor temían la presión de los líderes religiosos, de manera que no se atrevían a ahondar en las palabras de Jesús. Pero ahora bien, Dios dijo a Isaías que la gente oiría sus palabras y vería milagros portentosos, y aún así no comprenderían sus palabras, lo que nos dice Isaías capítulo 6, verso 9. Lo mismo le sucedió a Jesús. La parábola del sembrador es una figura probada de la reacción de la gente al resto de sus enseñanzas. Pero muy bien, los del camino, como muchos líderes religiosos, se negaron a creer en el mensaje de Dios. Los de sobre la piedra, como las multitudes que seguían a Jesús, confiaban en Dios, pero no hacían nada para probarlo. Los que están entre espinos, como la gente dominada por el materialismo, no le dan cabida a Dios. Los de buena tierra, en contraste a los otros grupos, le siguen sin tener en cuenta el costo. No importa que sufran, no importa que pase lo que pase. Ahora, ¿qué tipo de terreno es usted, mi hermano, mi amigo que me ve, me escucha? Pero ahora vamos a ver lo que nos dice Santiago, capítulo 1, verso 19. La Biblia dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago declara en esta carta pastoral de cómo debemos comportarnos en el transcurso de la peregrinación. Cuando hablamos demasiado y oímos poco, comunicamos a los demás que nuestras ideas son mucho más importantes que las de ellos. Santiago con sabiduría nos aconseja revertir ese proceso. Ponga un cronómetro mental en su conversación y controle cuánto habla y también cuánto oye. Cuando alguien conversa con usted, percibe esa persona que son valiosos sus puntos de vista y sus conceptos.
Santiago sigue advirtiendo que quitemos todo lo que anda mal en nuestra vida, que recibamos con mansedumbre el mensaje de salvación que hemos recibido. La palabra implantada dice, porque solo ella puede salvarnos, dice Santiago. Ahora bien, es muy importante saberlo de la palabra de Dios, que de lo que dice la palabra de Dios, pero es mucho más importante obedecerla. La eficacia de nuestro tiempo de estudio bíblico puede medirse por el efecto que tiene en nuestra conducta y nuestras actitudes. Ahora, ¿pone usted en práctica lo que ha estudiado? Si usted pone en práctica lo que ha estudiado, yo quiero decirle que usted está creciendo, que usted está avanzando en el camino. El Señor le habló a Judá y le dijo que se volviera. No dejó su idolatría, taparon sus oídos. Mi hermano y mi amigo, hoy, ¿qué está sufriendo la iglesia cristiana? La iglesia cristiana está sufriendo porque no está escuchando el evangelio del Señor. Emocionalismo por aquí, emocionalismo por allá, cosas inventadas, cosas que no pueden ni interpretar la escritura, y no es un alimento que los lleva al crecimiento. Es algo emocional, y cuando llega la prueba, ¡pum!, caen, porque no están fundados sobre la roca. No están fundados sobre la roca que es Cristo. De ninguna manera ellos están fundamentados en la palabra del Señor. No están fundamentados. Están en una emoción. Y cuando se acabe la emoción, ¿qué sucede? Ya estás triste, te vas de la congregación, te vas porque nunca fuiste un creyente atento. Siempre tomaste en poco a las palabras que escuchaste y no las aplicaste a tu vida. Hermano, mi amigo, estamos viviendo un tiempo difícil, prácticamente como lo vivió Judá, la homolatría. Ver realmente a los grandes hombres de Dios que los adora la gente y toda la cosa, y la Biblia la deja a un lado. Aprende los manuales que ellos hacen, aprenden sus ideas que ellos hacen, y la Biblia la deja a un lado, ¿sí? Pierden el sentido, y cuando viene un siervo de Dios y habla la verdad, dicen que es religioso, dicen que es dura la palabra, como le sucedió a Jeremías. La gente siempre quiere vivir lo que quiere, lo que piensa, lo que se imagina, y siempre nunca quiere vivir la disciplina del Señor en su palabra. La palabra de Dios es la que transforma las vidas, no la idea ni un pensamiento intelectual ni emocional. Es la palabra de Dios que cambia vidas. Es el mensaje que es la puerta para entrar al reino de los cielos. Es la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la carta de amor dada a los hombres, ahí donde Dios expresa y está constituido todo el cuadro que va a suceder, lo que sucedió, lo que está presente y lo por venir. Todo está en este cuadro que se llama Santa Biblia. De ahí fuera no existe nada más. Si alguien dice que existe algo, es un mentiroso, es un falso profeta, un falso maestro. Ya no existe más. Todo está aquí en este libro santo. Ahora, ¿qué se necesita? Ahora bien, se necesita lo que dijo Jesucristo a sus apóstoles: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Ahora, hoy necesitamos también nosotros ser investidos por el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo tiene que gobernar nuestras vidas, tiene que revelarnos lo que está escrito, para que de una manera sistematizada podemos ir en esa concordancia, caminar en el Evangelio, caminar realmente en la voluntad de Dios, en sus planes, en sus propósitos, y conocer realmente las verdades fundamentales para aplicarla en nuestra vida. Ahora, si usted no está haciendo eso, está haciendo oídos sordos. Tiene tapados sus oídos y está resistiendo a Dios. Yo quiero culminar, pero no antes que usted entienda y comprenda. Cuando una persona cae o se percata de que va mal encaminada, la única reacción sensata sería levantarse o cambiar de dirección. Pero a medida que Dios observaba a la nación, veía que la gente vivía de una vida de pecado, de idolatría, que ella misma eligió, engañándose de que no habría consecuencias. Es inaudito eso, pensar así. Perdieron la perspectiva respecto a la voluntad de Dios para sus vidas, intentaban minimizar su desobediencia. Ahora, existen algunos indicadores de que usted se ha caído o va por mal camino. ¿Qué está haciendo para volver al buen camino? Ahora, la reforma del rey Josías fracasó debido a que el arrepentimiento del pueblo fue superficial, no fue de corazón, no fue una entrega total.
Continuaron con su egoísmo e idolatría. Todos los líderes rechazaron la ley y la voluntad de Dios para el pueblo. Jeremías hace una lista de todos sus pecados, predice el juicio de Dios e implora para que se arrepientan. El deterioro y el desastre de Judá surgió por la insensible negligencia de desobediencia a Dios. Ahora, hacer caso omiso a la desobediencia y negarnos a escuchar la advertencia de Dios es una invitación al desastre. No se conforme con hacer las cosas a medias, ¿sí? Debido a la desobediencia o el pecado de idolatría, destruyeron Jerusalén, dejaron en ruinas al templo y capturaron y llevaron al pueblo a Babilonia. El pueblo fue responsable de su destrucción y cautiverio porque se negó a escuchar el mensaje de Dios. Los pecados inconfesados provocan al juicio completo de Dios. Resulta inútil culpar a otros de nuestro pecado. Somos responsables ante Dios más que ninguna otra persona. Debemos responder por la forma en que vivimos. Ahora, Dios es Señor de todos. Dios es el Creador justo. No tiene que rendir cuentas a nadie, solamente a Dios. Con sabiduría, amor, dirige toda la creación para que lleve a cabo sus planes y hace que los acontecimientos se efectúen de acuerdo a su tiempo. Él es el Señor sobre todo el mundo. Debido a la majestad del poder y el amor de Dios, nuestro único deber es someternos, ¿sí? Es someternos a su autoridad. Ahora, al seguir sus planes, no los nuestros, tendremos una relación llena de amor con Él y le serviremos con todo nuestro corazón. Ahora, Dios quiere corazones nuevos. Jeremías predijo que después de la destrucción de la nación, Dios enviaría un nuevo pastor, al Mesías. Él los guiaría a un nuevo futuro, un nuevo pacto y un nuevo día de esperanza. Los llevaría a cabo al cambiar sus corazones pecadores por corazones que amen a Dios. Dios todavía restaura a su pueblo al renovar sus corazones. Su amor puede transformar los problemas que el pecado ocasiona. Podemos tener la esperanza de un corazón nuevo al amar a Dios, confiar en que Cristo nos salva y arrepentirnos de nuestros pecados. Jeremías sirvió a Dios fielmente durante 40 años. En ese tiempo el pueblo lo pasó por alto y lo rechazó y lo persiguió. La predicación de Jeremías fue infructuosa para los moldes humanos, pero aún así cumplió su tarea. Permaneció fiel a Dios. La aceptación o el rechazo de la gente no representa ningún parámetro de nuestro éxito. La aprobación de Dios debe ser únicamente nuestras normas de servicio. Debemos llevar el mensaje de Dios a otros, aun cuando nos rechacen. Debemos llevar a cabo la obra de Dios, aunque esto signifique que debamos sufrir. Después de la muerte de Salomón, el Reino Unido de Israel se dividió en los reinos rivales del norte y del sur. Al reino del norte se le llama Israel, al reino del sur se le llama Judá. Jeremías era de Anatot, ciudad de unos 6 kilómetros de Jerusalén, al reino del sur. Jeremías vivió y profetizó durante los reinados de los últimos reyes de Judá. Ahora, este fue un tiempo caótico, ¿sí? Un tiempo caótico, político, moral y espiritualmente hablando. Mientras Babilonia, Egipto, Asiria luchaban por la supremacía mundial, Judá se vio atrapada en medio de un triángulo. A pesar de que Jeremías profetizó durante 40 años, nunca vio que su pueblo le prestara atención y se apartara de sus pecados de idolatría. Pase lo que pase en nuestro entorno, debemos dejar de poner atención a las palabras, ¿sí? No debemos dejar de poner atención a la palabra de Dios en nuestro tiempo, aunque sean duras para nosotros. Debemos valorar el gran amor de Cristo para morir en la cruz del Calvario, para darnos salvación y perdonar nuestros pecados y darnos vida eternamente para siempre. Hoy, que más que nada, la iglesia cristiana está sufriendo eso. No está poniendo atención porque son muy pocos predicadores que están hablando que ellos cambien, que no metan al mundo a la iglesia, sino que ellos vayan al mundo y la gente venga a la congregación y en la iglesia, en la reunión de los santos, al escuchar la palabra sea transformada. ¿Sí? Que el predicador no se una a ellos en sus cosas que ellos hacen, sino que ellos se unan al predicador a lo que Dios dice en su palabra.
porque de otra manera no se estará guiando a la persona para que sea transformada por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Es importante que pongamos atención y que nuestros oídos estén libres de sarro, ¿sí? De ignorancia, que de dureza de corazón, de idolatría, que estén libres de toda cosa inicua, malvada, para que la palabra pueda asentarse en nuestros corazones y haga su trabajo y vayamos creciendo como una plantita poquito a poquito hasta que veamos la luz de la salvación y el cambio que hace Dios en nuestras vidas. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra.